Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a ver un tema que podríamos llamarlo una especie de avance dentro de la teoría psicoanalítica, si lo queremos ver así. Puede ser que algunos lo vean al contrario, como algo que sea en contra del psicoanálisis, pero me parece, a mí al menos, que es un avance posible a todas las críticas o a muchas de las críticas que se le han hecho al psicoanálisis respecto de dónde se encuentra el inconsciente. Recuerda que si te gustan los videos de este canal, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están aquí en Campo Psicoanalítico. Y también te recuerdo que tenemos dos actividades próximas en este espacio. La primera es, como ya saben, todos los meses, la actividad de casos clínicos y problemas técnicos que está por aquí arriba justamente, en donde es como una especie de supervisión grupal y vamos a poder conversar íntimamente sobre algunos conceptos de la clínica y algunos problemas técnicos que tengan en sus clínicas al día a día. Por otro lado, esa actividad va a ser el 25 de junio. Al final de junio, el último domingo de junio, tendremos esa actividad. Y por otro lado, tenemos también la actividad que inicia el 2 de julio, que este es un curso ya justamente de 4 clases, en donde hablaremos sobre la construcción de un caso, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a ir hablando desde la cuestión de las entrevistas, ¿no? Además, pasando por justamente la asociación libre, la transferencia al sujeto supuesto saber, además de también la parte de la interpretación, de la elección de los significantes, y hablaremos también de las vicisitudes dentro del análisis, de la detención dialéctica, por ejemplo, o de la transferencia negativa. Así que si te interesa alguna de las dos actividades que tenemos por acá, pues bueno, escríbenos por Facebook o Instagram y ahí nos vemos. Aparta tu lugar. Ahora sí, comencemos con el video del día de hoy. Y bueno, el concepto del inconsciente es un concepto forjado por el psicoanálisis. Hay que tener en cuenta eso. Es un concepto que si bien cuando se habla de inconsciente, se piensa en la dualidad de consciente-inconsciente, ¿no? Intuitivamente podríamos pensar eso. Incluso la idea de inconsciente, que tiene que ver justamente con lo que no sería consciente, ¿no? Con este prefijo in, eh, nos hace pensar justamente en esta dualidad intuitivamente, como lo decía, ¿no? Y también no solo se trata de lo intuitivo, sino en la idea freudiana, en esta primera tópica que nos da Freud, que es inconsciente, preconsciente y consciente, también nos lleva a ese punto, ¿no? A pensar estos dos puntos en donde está lo consciente y en este otro punto donde sería lo inconsciente, lo que no pertenece a la conciencia, ¿no? Bueno, es también notable que esta primera tópica, y bueno, a lo largo de la obra de Freud, de lo que se trata es de un aparato psíquico, ¿no? Este aparato psíquico luego cambia a yo, ello y super y yo, pero a lo que me refiero con esto es que no es en vano a que Freud pensara un aparato psíquico al ser un médico neurólogo, ¿no? Es razonable la idea y aparte pues la época. Aunque bien, Freud en algunos textos menciona la idea de que el inconsciente no se hallará en el cuerpo. Sin embargo, y de hecho hay algunas menciones en el canal, en algunos otros videos, si no mal recuerdo, pero Freud termina haciendo mucho esta maniobra de retractarse de lo que dice, ¿no? O sea, por un lado pone algo súper revolucionario como la idea del inconsciente, que no sería parte de lo corporal, y de repente dice, bueno, pero en algún momento se descubrirá por los avances de la ciencia, ¿no? Y bueno, no se halla en el cuerpo y es una cuestión que va a retomar uno de los psicoanalistas posteriormente, que ustedes ya conocen, que es Jacques Lacan. Y bueno, justamente Jacques Lacan, allá por 1960-1964, en el Congreso de Bonneval, escribe un texto llamado Posición del Inconsciente, en donde podemos hablar de otra idea de lo que a lo que nos referimos cuando hablamos de inconsciente. Por eso el título del video, que es se puede resaltar la idea de concepto, ¿no?
Es un concepto en realidad. El inconsciente como tal probablemente no existe en la mente y no existe en ninguna parte del cuerpo, sino más bien es un concepto forjado para nuestra disciplina. Veamos un poco lo que dice Lacan, ¿no? En este texto. Observen, el inconsciente es un concepto forjado por el rastro de lo que opera para construir al sujeto. Por lo tanto, el inconsciente no es algo exactamente real. Podríamos decir incluso que el inconsciente no existe si queremos ser sensacionalistas, ¿no? Por otro lado, dice, el inconsciente no es una especie que defina en la realidad psíquica el círculo de lo que no tiene el atributo o la virtud de la conciencia. Entonces, fíjense cómo Lacan empieza a deshacerse de esa dualidad de que no se trata de que en lo inconsciente sería aquello que no tiene lo consciente, ¿sí? O sea, en lo inconsciente no es que se halle todo lo que no es consciente. Por otro lado, más adelante nos dice, el inconsciente, antes de Freud, no es nada más consistente que ese y negro, o sea, el conjunto de lo que se ordenaría por los sentidos diversos de la palabra negro, por el hecho de que rechazase el atributo o la virtud de la negrura, física o moral. Lo que dice más o menos esta frase, o lo que quiere decir un poco, es que el inconsciente antes de Freud no tiene que ver nada con la idea de lo inconsciente después de Freud. Antes de Freud, lo inconsciente era o pertenecía al campo de esta dualidad de conciencia e inconsciencia, ¿no? Aquello que no es registrado por la conciencia, aquello que carece de cierta conciencia, ¿no? Después de Freud es cuando se puede comenzar a pensar que dentro o algo de lo inconsciente tiene otro sentido. Entonces, ¿qué pasa con la idea de lo inconsciente ahora? Lo inconsciente, al no ser algo natural, al no ser algo perteneciente a una psique, a un aparato psíquico, sino más bien es un concepto, tiene que comenzar a operar en el dispositivo. Es decir, si bien en la mayoría de las personas, en el vulgo, se puede hablar de lo inconsciente, se habla de lo inconsciente en una forma en donde no es como consciente de algo, ¿no? Como que no es racional, como que cuando se dice, ¿no? El inconsciente de mi marido, ¿no? No están hablando de nuestro inconsciente, del inconsciente freudiano, como diría el viejo Lacan, ¿no? No se trata del inconsciente psicoanalítico, sino se trata del inconsciente en sentido vago. Por lo tanto, ¿cómo hacer operar el concepto dentro de la clínica? Bueno, Lacan nos dice lo siguiente en el mismo texto. Los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, puesto que constituyen aquello a lo que éste se dirige. No podemos, por consiguiente, dejar de incluir nuestro discurso sobre el inconsciente en la tesis misma que enuncia que la presencia del inconsciente por situarse en el lugar del otro ha de buscarse en todo discurso en su enunciación. Bien, el analista forma parte del concepto de inconsciente. ¿A qué se refiere esto? Que el analista es el que hace justamente nacer el inconsciente o propone la idea de inconsciente en el dispositivo gracias a una lectura, gracias a una lectura de la enunciación, ya que lo inconsciente se dirige al analista, ¿no? Lo inconsciente no es que se dirija a cualquier persona y que cualquier persona pudiese, o sea, digamos en nuestro día a día, pudiese leer las cuestiones inconscientes, sino más bien es que esas cuestiones inconscientes dentro del dispositivo se dirigen al analista y son posibles gracias a una lectura del analista. Ahora bien, si hemos dicho que el inconsciente no existe en la corporalidad de ninguna parte de nosotros y no existe como algo material, ¿cuál o cómo delimitaríamos lo que podría ser inconsciente? Bueno, Lacan nos dice y habla todo el tiempo y en otras ocasiones también justamente de la estructura de lo inconsciente, ¿no? Y esa estructura tiene que ver con una estructura de cierre. Vean lo que nos dice. La estructura de lo que se cierra se inscribe en efecto en una geometría donde el espacio se reduce a combinatoria.
Es propiamente lo que se llama un borde. Lo inconsciente se bordea. Y esta geometría que se reduce a la combinatoria tiene que ver justamente con la topología, ¿no? Podemos decir que la geometría utilizada por Lacan, que es la topología, lo inconsciente estaría en este sentido de una línea cerrada de Jordan, ¿no? Es decir, aquella circunferencia, si lo queremos poner así. Bueno, no, porque la circunferencia implica un círculo. Entonces, básicamente cualquier línea que pueda cerrarse, ¿no? Continuamos un poco, justamente, miren. Se da uno cuenta de que es el cierre del inconsciente el que da la clave de su espacio y concretamente de la impropiedad que hay al hacer de él un dentro. No se trata de un adentro y un afuera como se pensaba anteriormente, ¿no? Como lo más íntimo de nuestro ser, el inconsciente, ¿no? O como las profundidades, ¿saben? La psicología de lo profundo que en algún momento se le otorgó a esta cuestión del psicoanálisis. No se trata de ese adentro y afuera, sino se trata de esa superficialidad que de alguna manera, con ese cierre del inconsciente, es lo que justamente genera la clave de su espacio. Lacan propone el doble bucle para hablar de lo inconsciente, justamente, ¿no? Esa línea cerrada de Jordan que nos hará básicamente delimitar lo que podría ser inconsciente. ¿A qué me refiero con esto último? A que si antes se pensaba que las formaciones del inconsciente solo eran el sueño, el chiste, los actos fallidos y los lapsus, en este caso, con Lacan, no se trata de eso como una formación del inconsciente, sino se trata del movimiento del analista de poder hacer el cierre. Es decir, que si hay un acto fallido, por ejemplo, que ese analista pueda hacer ese cierre con la interpretación de ese acto fallido. O incluso, no solo con eso, sino, pensemos lo siguiente, pongamos un ejemplo tal vez un poco absurdo e inventado, ¿no? A mi madre le engañaron y la dejaron. Y a la paciente la engañan y la dejan. Ahí hay una repetición de ciertas cosas, ¿no? Y ahí podría haber algo de lo inconsciente. Podría haber una lectura por parte del analista en donde pueda subrayar, en donde pueda puntualizar que eso tiene un sentido de repetición, ¿no? O la idea de las relaciones en donde siempre se relacionan de la misma manera, ¿no? El analista es quien tiene que ir a leer eso. Cómo es que las relaciones de toda su vida se han generado de la misma forma y que también, tal vez, tienen la misma estructura que tienen las relaciones de sus padres o de alguna otra persona como cercana, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el analista a hacer su trabajo y a hacer ese cierre del inconsciente para poder decir que algo es inconsciente. Eso ya lo habíamos hablado un poco de alguna manera en otros videos del canal, pero lo importante aquí, o lo que quería señalar el día de hoy, es justamente cómo el concepto del inconsciente no es nada real, no es nada existente en un sentido puro y vago, ¿no? Sino es que gracias a que hay analista, hay inconsciente. Sino es que gracias a que haya una lectura, es que podemos llamar a algo inconsciente. Ojo, esto referido al inconsciente dentro de la clínica. Fuera de ella, bueno, pueden hacer uso algunos filósofos o algunos antropólogos o algunos sociólogos de los conceptos psicoanalíticos para hablar de cosas sociales, ¿no? Y puede ser que tengan otro fundamento. Sin embargo, la cuestión del inconsciente dentro de la clínica psicoanalítica, lo que tenemos que entender es que es posible gracias a que hay una lectura del analista que hace posible que algo sea inconsciente. Y si no hay lectura del analista y si no hay escritura, que es un acto en conjunto, ¿no? Difícilmente podríamos hablar de lo inconsciente. Y por eso en muchas ocasiones tenemos pacientes que, hablando como en otros términos no tan lacanianos y tal vez tampoco tan freudianos, no lo sé, no generan ese insight, ¿no? No hacen consciente lo inconsciente. Porque no se trata de pasar de un registro a otro, sino se trata de mostrar lo que está en la superficie, ¿no? De hacer ver eso que ya está ahí.
No se trata de esta cuestión arcaica que se tiene de siglos atrás y que tiene que uno ir a escarbarla y encontrarla, sino más bien se trata de subrayar ese texto que está presente y que tal vez dentro de esa subrayada se puede ir puntualizando de cierta manera y entonces puede leerse de otra forma lo que ya está ahí. Entonces, desde este punto al menos, el inconsciente no tiene nada que ver con un aparato psíquico, no tiene que ver nada con la mente en sí mismo, sino que más bien es un concepto que nos ayuda a nosotros a entender cómo trabajamos. Pero bien, espero haber sido claro el día de hoy. Recuerden que pueden inscribirse a las actividades, tanto a la de construcción de casos clínicos que les dejo por acá, que es un curso de 4 clases, y también esta actividad que tenemos mensualmente de casos clínicos y problemas técnicos, que es más bien como una especie de supervisión que hacemos mensualmente. Este mes la tendremos el 25 de junio. Son pocos lugares, no se queden fuera y tampoco se queden fuera de este curso, que hablaremos de cosas muy técnicas de cómo iniciar en la clínica, donde hablamos no solo desde el inicio, sino también de los problemas que hay dentro de la clínica. Bueno, espero haber sido claro el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.